Ok, bueno, en este día de resurrección, amados hermanos, en este día especial, no podía faltar tal vez un pensamiento en cuanto a eso, en cuanto a la resurrección. Sin embargo, mientras yo escribía, sentí que el pensamiento tuvo un giro de unos 180 grados por el contenido que percibía Dios ponía en mi corazón. Y mientras pensaba en lo que es la resurrección, venía a mi mente el hecho de que personalmente yo he estado en muchos eventos. Me han invitado a algún par de iglesias, gente que no tiene razón, me invitan, no sé por qué, pero hay gente así rara que lo invita a uno. Entonces, que me ha invitado a diferentes eventos, iglesias, pero mientras yo pensaba y hablaba con pastora Karina, con mi esposa, le decía que la mayoría de eventos en los que yo he estado, desde que el Señor me alcanzó, ha sido en funerales. Esos han sido la mayoría de eventos a los que Dios me ha permitido asistir. Y se me hace muy curioso porque yo no soy alguien que le gusta estar en funerales. La verdad sí se me rompe el corazón cuando ves a la gente llorar. O sea, es algo es un momento muy triste, muy fuerte, ¿no? Con mucho dolor, con muchas lágrimas. Pero le comentaba yo a mi esposa que el primer evento en el que Dios me bautizó, en el que yo fui parte de, en aquel tiempo, me enviaron a representar a mi pastor. Entonces yo fui en representación de a un funeral. Yo simplemente fui a representar, no a participar. Sin embargo, cuando yo llegué y pues me presenté, vengo a representar a mi pastor, tal y tal, no pudo y me envió a mí. Entonces, y me dicen, ok, tranquilo, entonces lo vamos a usar usted. Y dije, ¿cómo que va a usar a mí? Entonces, y dice, sí, entonces usted va a tener esta participación. Porque supuestamente, o me imagino yo, que le tenían reservado una participación a quien en ese tiempo fuera mi pastor. Entonces, si me avientan, hermano, al rodeo, o sea, es como cuando te avientan a la piscina y no sabes nadar, tienes que aprender a nadar o te ahogas. Entonces, fue mi primer evento, mi primera participación. Yo nunca había hablado en público, hermano. Nunca había estado delante ni de 10 personas. O sea, y nunca había hecho una oración y en un funeral. Entonces, fue como un bautismo que Dios me dio y me aventó al agua pescado. Y fue mi primer evento. Pero fue una experiencia muy especial, diría yo, porque mientras hacía la oración, obviamente yo me puse nervioso, pero confiando en Dios, pues vamos a orar por la familia, por los familiares del fallecido. Hice una oración entre nervios, entre el sudor y entre el temblequeo. Hice la oración, hermano, por primera vez en mi vida. Y luego pues caminamos hacia lo que era al cementerio. Y cuando estábamos ahí, para mi sorpresa, los familiares del difunto se me acercaron. Era una familia tradicional, a hueso colorado, hermanos, religiosos, vírgenes por todos lados. Entonces era una familia de hueso colorado, o sea, gente muy religiosa, muy tradicional, muy fiel a lo que creen. Entonces, para mi sorpresa, esas personas se me acercaron, los familiares, y me dijeron, gracias por esa oración, fue una oración muy linda, creo que Dios nos habló. Y yo digo, wow, that was amazing. Fue lindo el hecho de que una oración trajera paz o ministrar el corazón de una familia dolida. Y en este caso para mí fue tan especial porque obviamente tú les ves los crucifijos, sus rosarios y todo, y tienen, o sea, y vienen y te dicen, fue de bendición, fue una oración muy linda, trajo paz al corazón. Y para uno es como, wow, gracias Señor, porque a pesar de los nervios, del miedo, del temblequeo, tú dices, pues Dios me usó, right? Y le compartía toda esta historia porque mientras yo escribía, me daba cuenta, amados hermanos, que muchas veces como seres humanos, el peor miedo que nosotros tenemos es el temor a la muerte. Es el temor a eso desconocido, porque obviamente nosotros no hemos muerto y hemos resucitado para saber qué hay del otro lado. Y a veces ese miedo
nos roba la esperanza. Muchas veces crea en nosotros una inquietud muy profunda cuando nos preguntamos, ¿qué va a pasar cuando yo muera? ¿Cómo será? No quiero morir. Hay veces que tenemos miedo al morir. Y no estoy diciendo que no deberíamos de tener miedo o que no deberíamos de temer a eso. Lo que digo es que no debemos de vivir bajo temor, porque un día llegará la muerte y tocará nuestra puerta. Hay una encuesta hecha por Dios que dice que de cada 10 personas, hermano, los 10 van a morir. Porque está establecido para el hombre, género humano, hombre y mujer, está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. Eso es la Biblia. De aquí, entre todos nosotros, todos vamos a tener que cruzar la puerta a la eternidad. Esa puerta es muerte física. Pero a veces el pensar en eso, nos trae un tipo de temor, hermanos, que nos roba la esperanza. Un temor que no nos deja vivir la vida que Cristo compró en la cruz del Calvario. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Yo siempre he creído que ese pasaje o esas palabras de Jesús no solamente se refieren a la vida eterna o al otro lado del sol. Yo creo que ese pasaje también tiene implicaciones de este lado del sol. Que a veces no podamos hacerlo, no podamos disfrutar esa vida abundante de este lado del sol, es otra cosa, ¿verdad? Y es algo que pues debemos trabajar para poder hacerlo. Pero, repito, el pensar en la muerte no debería traer un temor o traernos o ponernos a vivir en temor. Hubo una iglesia, una congregación a la cual el apóstol Pablo le tuvo que escribir en cuanto a esto, porque tal como nosotros, ellos también eran carne y hueso, seres humanos con emociones, pero también era gente que, aunque ya era cristiana, habían experimentado o estaban experimentando el dolor, el sufrimiento, las dudas en cuanto ¿qué pasó con nuestros seres queridos? ¿Qué pasó con los que murieron? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando muramos? ¿Qué va a pasar con nosotros una vez que hayamos partido? Yo titulaba por este contexto, por lo que escribía, titulé este mensaje Más allá del sol. Más allá del sol. Esta iglesia, estos cristianos a quienes el apóstol Pablo les tuvo que escribir concerniente a esto, fue a la iglesia en Tesalónica. Les tuvo que escribir porque al parecer, yo deduzco por lo que leo, deduzco que ellos tenían esas ciertas dudas, inquietudes, tristeza, dolor, esa tristeza por la ausencia del ser querido, y no sabían qué iba a pasar, porque en ese tiempo apenas el evangelio se estaba propagando, hermano. Apenas el evangelio estaba saliendo de Jerusalén y yendo a los continentes, al mundo conocido. Pablo fue a Tesalónica, fue a Asia, fue a Europa, fue a predicar a Éfeso, fue a predicar a esas ciudades cosmopolitas. Entonces la gente estaba apenas conociendo lo que era la resurrección, lo que era la vida eterna, y mucha gente que había perdido a sus seres queridos no sabían qué había pasado con ellos, no sabían lo que iba a pasar con ellos cuando murieran también. No tenían esa esperanza, no tenían esa claridad y sufrían, se lamentaban, lloraban, porque Pablo les escribe esto, les dice en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14, dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Es interesante porque Pablo les dice: pero no queremos, hermanos,
que ignoren acerca de los que duermen, de los que han fallecido, de los que ya atravesaron esa puerta a la eternidad. No queremos que ignoren algo, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. O sea, Pablo no está eliminando o negando la tristeza, hermano, porque obviamente somos seres emocionales, somos seres tripartitos, somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? Somos espíritu. Lo que tú ves en el espejo no es tu realidad, no es tu verdadero yo. Esto solamente es como el cascarón, es como el envase. Esto es el medio por el cual tú eres alguien que está vivo, porque si no tuvieras cuerpo, pues te hubieras muerto. Pero estamos vivos, tenemos cuerpo, estamos vivos. Pero esto solamente es el vehículo por lo que podemos tocar, palpar, disfrutar de la naturaleza, del mundo natural. Tenemos un alma, pero somos espíritu. El espíritu vuelve a Dios y el alma es lo que está siendo transformado. Muy bien. Y en el alma están las emociones. Somos seres emocionales. No podemos negar nuestras emociones. No podemos negar el dolor o la tristeza que sentimos. Esta gente, estos cristianos, estaban viviendo bajo el dolor porque ignoraban la realidad del mundo espiritual y de la eternidad. Y eran cristianos. Por eso Pablo les tiene que escribir y les dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Sí, Pablo ni siquiera se refiere a los que ya fallecieron como que ignoren acerca de los que ya se murieron. No, él dice con respecto a los que duermen, usando un término, amados hermanos, que para nosotros es normal, es algo. ¿Qué está haciendo tu esposo? Durmiendo como siempre. Ahí estás, dormido. Tus niños, ¿dónde están? Están durmiendo. O sea, Pablo usa un término, amados, que para el corazón no es pesado. ¿Qué haces esta noche? Dormir. Dormir tiene que ver con el descanso. Y eso lo aplica Pablo a aquellos que han fallecido, que han cruzado la puerta a la eternidad. Un término que no causa dolor, sino que dice: está descansando. Y eso Pablo lo hace con el fin de traer esperanza y traer paz y traer ánimo a estas personas que estaban sufriendo por sus seres que habían fallecido. ¿Me explico? Porque si Pablo escribe a ellos esta carta y les dice esto, conclusión, no es porque ellos estaban sufriendo, no es porque estaban viviendo en ese dolor, y no porque no les doliera, porque Pablo dice para que no, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, y aclara, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. O sea, Pablo no está diciendo no se entristezcan. Pablo no está siendo duro con la gente. Pablo está alineando el corazón del cristiano para que no viva en la tristeza, sino que viva en la esperanza de resurrección. Porque para los cristianos, amados hermanos, para usted y para mí, para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, la muerte no es el final. La muerte no es el final. La muerte no tiene ni la última palabra, porque Cristo está vivo. La resurrección es nuestro fin, es la gloria de Dios, es el vivir con Cristo Jesús por toda la eternidad. Por eso Pablo dice: no queremos que lo ignoren, pero la razón por la que no tienen que ignorar esta realidad es para que no se entristezcan como los demás. ¿Quiénes? Los que aún no conocen a Cristo. Yo le comentaba mi experiencia de eventos que Dios me ha permitido estar. Y yo he estado en funerales en donde tal vez solo el que falleció o el que ya se dormido en el ataúd era el cristiano. Y de ahí sus familiares no querían nada con el Señor. Sin embargo, como último deseo, me ha tocado estar como último deseo para complacer al que ya hacen ahí en el ataúd.
han llamado a un pastor, a un líder cristiano para traer el pensamiento. Y yo he tenido el privilegio de estar con gente que no es cristiana y he traído la palabra de Dios. Y Dios me ha permitido ver cómo el que abre su corazón en un momento así, que está tan sensible y le permite que Cristo entre, usted ve el cambio en el semblante de la gente. Cuando permiten que Cristo venga a sus corazones y que Él sea la paz en ellos en esos momentos. Pero también yo he podido ver de primera mano a gente que le ha cerrado el corazón a Cristo, pero que sufren cuando ven el cuerpo inerte en el ataúd. Me ha tocado ver a gente que ha querido tirarse en un agujero, encima de una caja, encima de un féretro, encima de un cuerpo inerte. Me ha tocado y es difícil, es duro ver eso. Es duro porque obviamente uno se duele con la persona y uno entiende el dolor que esta persona tiene. Y Pablo aquí está diciendo, la razón por la que les decimos esto es para que no ignoren y para que no sufran como lo hacen los demás. O sea, va a haber sufrimiento, hermano. Cuando enfrentamos la muerte, cuando alguien se va, cuando alguien parte a la eternidad, hay dolor, hay tristeza. Yo creo que aquí nadie me dejará mentir, especialmente los que han experimentado la muerte de un ser querido, un padre, una madre, un abuelo, hijos. ¿Quién no se duele por eso? ¿Quién no llora por eso? ¿Quién no se entristece por eso? Sería inhumano, hermano, e insensible de alguien decir, no, se murió y hacer fiesta. Sería alguien insensible, sería hasta, no sé, hermano, pensaríamos algo diferente. Pablo no está negando el dolor, porque ni Jesús ignoró el dolor ni la tristeza cuando alguien pierde a un ser querido. En Juan tenemos el versículo más cortito de la escritura. ¿Sabe cuál es? Jesús lloró. Jesus cried. ¿Cuándo lloró? Cuando su amigo Lázaro falleció. Porque aún Jesús conoció el dolor y la tristeza de perder a alguien. Jesús lo iba a resucitar. Qué extraño, ¿no? Porque Jesús está llorando afuera de la tumba, pero minutos más tarde solamente iba a llamar su nombre y Lázaro iba a salir. ¿Por qué lloró? Porque tampoco Jesús eliminó el dolor ni la tristeza, no lo negó. Por eso a mí me causa a veces hasta, en verdad, hasta rabia cuando alguien dice, ya pasó, ya para qué lloras. No, si estoy llorando, déjame llorar. Como dice el corito, déjenme si estoy llorando. No es un coro. Y luego, ¿por qué no me invitan? Y luego me pregunto por qué hablan de mí. No podemos evitarlo. Jesús lloró. Jesús no elimina las emociones. Al contrario, Él nos invita a que nuestras emociones las pongamos en Él. Porque Él es la esperanza que nos ayuda a vivir en un camino de dolor, de tristeza, de pérdida. Cuando alguien se nos va, se nos adelanta. Porque Él es la esperanza. Y Pablo continúa diciéndole a los tesalonicenses, dice, para que no se entristezcan como los demás. Porque es fuerte, hermano. Es fuerte ver a alguien que aún no le ha abierto su corazón o le ha dado su vida al Cristo y llegue ese momento. Son unos de los momentos más difíciles que a mí me ha tocado ver. Y como repito, me ha tocado estar en muchos y Dios me ha usado para consolar, para poder dar palabras de ánimo. Y gracias a Dios, Dios me ha dado la gracia, hermano. No es que yo sea un elocuente y tenga las palabras siempre adecuadas, no. Simplemente es la gracia de Dios y porque sé que la esperanza es Cristo para el ser humano. Que no hay esperanza fuera de Él. No hay otra salida, no hay otra respuesta, no hay nadie más que pueda darle esperanzas al ser humano. No hay. La gente puede buscar esperanza en otro lado, en otra parte, en un gurú, en un líder religioso de cualquier
tipo de nombre de religión, pero no hay ningún ser humano en la faz de la tierra que pueda darle esperanza de vida eterna al hombre. No hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda darte la esperanza de que después de la muerte tú tendrás una vida eterna con Cristo Jesús a su lado para la eternidad. No hay nadie, solamente hay uno y su nombre es Jesucristo. Y Él sí sabe lo que hay más allá del sol. Él sí sabe lo que hay más allá del sol. Él sí puede darnos testimonio de lo que viene. Y Él, porque Él es la evidencia, porque Él sí murió, pero también un día como hoy resucitó de entre los muertos y venció a la muerte para que tú y yo no vivamos bajo temor. Obvio, tampoco anhelando morirnos, ¿verdad? Porque yo, hermanos, cada día vamos poniéndonos más viejos. Bueno, usted más que yo, ¿verdad? No, si yo los tengo que enterrar a todos, no, yo no me puedo ir. No, la ley de entropía, hermano, todo llega a su fin. Ley de entropía aún en los cuerpos. Un día nos sentimos conquistar el mundo, sentimos que tenemos las fuerzas, la capacidad. Otro día no nos acordamos ni del apellido, hermano. Hasta la memoria se nos empieza a borrar. Tienes 3 hijos y a ver tú, Jonás, Tomás, tú ven para acá. Ni del nombre de los hijos nos acordamos, porque el cuerpo va decayendo. Si se ha fijado en las tiendas, todos los productos tienen fecha de caducidad. No va a encontrar nada en las tiendas que le va a durar toda la vida. Yo a veces quisiera encontrarme mi número de caducidad, hermano, para ver qué fecha me toca. Pero no me la ha puesto el Señor, no me la puso ni en la frente, en ninguna parte. Pero a veces uno piensa tanto en eso y uno empieza a tener temor de eso. Cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive no morirá jamás. Porque en Cristo Jesús, hermanos, en Cristo, usted y yo no morimos. Suena como algo ilógico, pero en realidad usted y yo no morimos en Cristo. En Cristo, lo único que sucede es que cambiamos de dirección. Hoy nos congregamos en el 1200 Baker Street. Bakersfield, nuestra ciudad. Al cerrar nuestros ojos, ¿sabe dónde nos vamos a congregar? En la presencia misma de nuestro Dios Todopoderoso. Solamente cambió la dirección por una mejor. Y es lo que Pablo le dice a estos cristianos en Tesalónica, porque ellos tenían ese mismo problema que nosotros muchas veces tenemos. Cuando nos preguntamos: ¿qué habrá pasado con mi ser querido? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? Ellos tenían estas inquietudes. Y no está mal que nosotros las tengamos. No está mal que de repente llores por alguien que ya se adelantó y ahora está del otro lado del sol. No está mal que llores de vez en cuando. No está mal que aún sientas tal vez la tristeza en tu corazón, porque hay gente que te condenará. Pero no, hermano. Dicen que los psicólogos dicen que perder a un familiar es como perder un miembro de tu cuerpo. Es como si te amputaran un miembro. ¿Qué significa eso? Que tienes que aprender a vivir una nueva normalidad. Aprender a vivir con la ausencia del ser querido. Porque ahora tal vez tendrás una silla en la mesa que estará vacía. Ahora ya no escucharás la voz al cruzar el pasillo. Ahora entrarás a una habitación en donde solamente tal vez te quedó una cuna, donde solamente te quedó una cama, donde solamente te quedaron los recuerdos. Una casa en donde ya no escucharás la voz de alguien que una vez te dijo: te amo, ¿cómo estás? Un teléfono que ya no recibirá la llamada de esa persona para decirte: voy en camino. Y hay gente que cree que eso debe, déjalo en el pasado quedó atrás. Se ponen bien José, ¿verdad? Ya lo pasado.
Pero solo el que sufre ese dolor, solamente el que ha atravesado el valle de la muerte y ha perdido a alguien, sabe lo que duele recordar a ese ser querido. Pero también solo el que conoce a Cristo sabe lo que es la esperanza de vida eterna, y que la muerte no es el fin, y que no todo está escrito todavía. Hay un capítulo más que todavía se escribe para los hijos de Dios, y es la resurrección de entre los muertos, y es la vida eterna con Cristo Jesús, y es la presencia de Dios para siempre. Sí, todo eso está aquí, de este lado del sol. Que un día ves la fotografía, un día ves la última llamada que te entró, un día recuerdas sus últimas frases, y hay tristeza, claro, pero dice Pablo, pero ya no se entristezcan como lo hacen los demás. ¿Cuáles? Los que no tienen esperanza. Pregunto, ¿cuántos tienen esperanza en Cristo Jesús? ¿Cuántos han puesto su esperanza en Él? No su esperanza en el pastor, no en este flaco, hermano, ni yo solo puedo con mis problemas, hermano. Como para que luego usted me diga, ay, es que yo puse mi esperanza en usted. Viejo, ponla en Él. No. A mí, ¿para qué me avienta también los problemas? Suficiente tengo yo. Él es la esperanza. En Él tenemos el descanso. En Él tenemos nuestro refugio. En Él tenemos nuestra paz. Por eso yo le decía, esta palabra es para traerle ánimo, esperanza, consuelo. Porque yo sé que muchos pasamos por tristezas. Muchas veces somos como María Magdalena y las otras mujeres que vamos a la tumba a buscar el cuerpo inerte. Viajamos en nuestra mente hacia ese lugar de muerte. Cuando María llegó al sepulcro, como lo dice Juan en su último capítulo, dice que se fueron de madrugada, llevaban especias porque ellas iban a buscar el cuerpo inerte de Cristo Jesús. Iban llorando, iban desalentadas, iban desanimadas, habían perdido toda esperanza. Cuando llegaron, la piedra estaba removida. Vieron a un ángel y le preguntaron, porque ni sabían que era ángel, era el maestro. Y el maestro les preguntó, ¿a quién buscan? Y ellas, pensando que era el hortelano el que cuidaba los sepulcros, Señor, si tú te lo llevaste, dinos a dónde pusiste el cuerpo del maestro y nosotros nos lo llevaremos. Porque a veces nos quedamos viviendo en un sentimiento de tumba, de muerte, de desolación. Pero no es hasta que Cristo nos llama por nuestro nombre, porque dice María. Ella, viendo que era el maestro, se echó a sus pies. Muchas veces queremos quedarnos ahí, hermano, con los sueños muertos, desanimados, desalentados, con cosas que tal vez no hemos logrado y diciendo, no puedo, soy una decepción. Por experiencia se lo digo. Muchas veces. Pero no es hasta que el maestro llega, el Cristo resucitado sale a nuestro encuentro. María, Marta, es ahí cuando te das cuenta de que la tumba no es el final, que la tumba estaba abierta porque Cristo había resucitado. Y si Él resucitó, resucitaremos con Él, y todos nuestros sueños, anhelos, visiones, propósitos en la vida resucitarán con Cristo Jesús. Por eso yo quiero decirte una cosa. Tal vez hoy tú en tu corazón traes una tristeza, la aflicción, las dudas, no sé. ¿Qué es eso que sientes que ya se murió, pero que lo añoras? Y te has quedado en la tumba y no has escuchado la voz del maestro. Tal vez en tu salud, en tus finanzas, sientes que todo está muriendo. En las relaciones, que qué frágiles las relaciones maritales, familiares, amistades. Qué frágiles, porque somos seres frágiles. Pero tal vez te has quedado llorando ante un sepulcro. Tal vez te has quedado llorando porque tal vez tu matrimonio no funcionó, y no porque no luchaste,
Pero te has quedado en el si hubiera, si hubiera, si hubiera. Llorando en una tumba cuando Cristo ha resucitado. Cristo resucitado sale a tu encuentro hoy. ¿Sabes? Jesús buscó a María en su dolor, en su aflicción, en su tumba. No la dejó ahí. Jesús vio el corazón afligido de María. Vio que estaba llorando en esa tumba que ya hacía vacía, pero que el dolor era real en ella. Para Cristo tu dolor es real y Él no es ajeno a tu dolor. Él no es ajeno a tu tristeza. Él no es ajeno a tu aflicción. Él no resucitó y dijo, bueno, yo ya resucité, estoy glorificado, así es que el que quiera de mí, a ver, encuéntreme como pueda. Jesús salió al encuentro de María ahí en esa tumba, y cuando ella no lo reconoció, lo tuvo que llamar por su nombre. Y me encanta porque Jesús conoce tu nombre. Jesús conoce mi nombre. Y afuera de eso que crees que ha muerto, Jesús llamará tu nombre, y hoy te llama por tu nombre. Tú eres mi hijo, tú eres mío, yo estoy contigo, te dice el Señor, y yo te sacaré adelante. Pero ya no te quedes junto a la tumba, porque si el Cristo resucitado salió a tu encuentro, entonces tírate a sus pies y dile, quiero ser tuyo y solo tuyo, y tú eres mi esperanza. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, Señor, quiero que seas mi esperanza? Yo no sé qué dolor tú cargas. Yo conozco el mío. Pero Cristo resucitado no solo se sentó en el trono, sino que salió a mi encuentro y me ha llamado por mi nombre. Cuando Jesús le dijo a María, María, ella vio que era el Maestro, el Cristo resucitado, y se olvidó del sepulcro y dijo, Él está vivo. Y Jesús diría en una ocasión, si yo vivo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y hoy te recuerdo esas palabras de Jesús. Jesús te está diciendo, porque Él está vivo, tú también vivirás. Y no vivirás en los sepulcros, no vivirás entre sueños muertos, no vivirás entre la decepción, la desolación. Te prometo que el Cristo resucitado te llevará a vivir una experiencia sobrenatural con Él, porque Él está vivo y el poder de la resurrección es una realidad, queridos. Cristo está vivo. ¿Cuántos pueden decir Cristo está vivo? Y entonces Pablo le dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. En pocas palabras o en otras palabras, es que la esperanza en Cristo Jesús nos da la fuerza y la habilidad para saber, amados hermanos, que aún los que han dormido y los que durmamos en Cristo tendremos vida eterna. Jesús, cuando llegó a la ciudad donde Lázaro había muerto, le dice a Marta, Marta estaba afligida, hermanos. Marta, my goodness, yo creo que tenía sangre hispana, porque nosotros nos afligimos por todo, hermano. Somos los hispanos. ¿No he visto Telemundo, las telenovelas que se avientan los hispanos? Dios mío, drama y todo. Marta, hermano, le quedó cortita las telenovelas, pero le sale a llorar a Jesús y le reclamó, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué tremendo. Jesús hizo esta declaración. Nuestra esperanza hizo esta declaración. No solamente para Marta, la hizo para ti, la hizo para mí, la hizo para los que ya durmieron en Él, para nuestros seres queridos que no están muertos. Ellos viven, porque la muerte no es el final. La muerte es simplemente el principio
de la realidad, hermano. Esta no es nuestra realidad. Nuestra realidad es la eternidad. Y claro, muchas veces le tenemos temor a eso porque no hemos estado ahí. Pero Cristo, quien ya estuvo ahí y regresó para darnos a conocer la realidad, Él es el mismo que nos da la esperanza. El que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Podemos confiar en el Señor en cada una de nuestras etapas. Si podemos confiar en Él para la vida eterna, podemos confiar en Él en las situaciones de la vida natural. Si creemos que Jesús es la respuesta y la solución aún para la muerte, entonces podemos confiar en Él aún para las cosas terrenales de esta vida. Saber que si Él está con nosotros, no importa lo que enfrentemos, si Él está con nosotros, todo va a estar bien. Si creemos que Él es la respuesta a la muerte, podemos creer que Él está con nosotros en las diferentes etapas o situaciones de nuestra vida diaria, queridos. Porque esta esperanza también nos da la fuerza para vivir la vida con el Señor en la tierra. Porque no es posible que creamos que Cristo es la respuesta para la muerte, pero nos aflijamos por un problema en la tierra. Y decir, es que no sé dónde está Dios. Podemos confiar en Dios. Podemos depositar nuestra confianza en Él, que Él no nos dejará abandonados. Si nos ha dado esperanza para la vida eterna, entonces debemos creer que también esa esperanza nos va a ayudar en esta vida diaria. En ese problema que tienes, Dios está ahí contigo. Dios está contigo y Él te va a sacar adelante. ¿Tú lo crees? Miren, yo quiero ir cerrando con esto. Yo voy cerrando con esto, hermanos. Hay momentos en los que tal vez creemos que todo está perdido, pero yo le aseguro que en Dios, con Dios, no todo está perdido. Número uno, Él nunca ha perdido una batalla. Él nunca se ha rendido con nadie. Siempre me gusta recalcar que Jesús no se rindió ni siquiera con Pedro, hermano. No, yo hubiera sido Jesús, yo ¿para qué busco a Pedro? Pero luego me veo al espejo y digo, ¿para qué Jesús me buscaría a mí siendo como soy? Sin embargo, Él sigue buscándome y Él sigue corriendo tras mí. Él sigue corriendo tras de ti. Después de tantas promesas que le hacemos y las rompemos, pero Él se mantiene fiel a sus promesas, porque Él se ha propuesto estar contigo, no por lo que tú eres, sino por quien tú eres en Él. Eres su hijo, eres su hija, eres su princesa, eres la niña de los ojos de Dios. Eres alguien que escogió para proteger, cuidar, abrazar, cambiar, transformar. Es porque Él ha prometido. Él nunca se ha rendido. Él nunca perdió una batalla. Nosotros creemos que todo está perdido cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Pero déjame decirte que mientras tengas tu confianza en Cristo Jesús, todo estará bien. Dile a tu vecino, por favor, casi nunca le pido repite o di esto, pero hoy sí quiero que le digas esta frase. Dile, con Dios todo estará bien. Todo estará bien. Que aún la situación que enfrentas pasará. No sé cuándo, no sé cómo, pero te aseguro que pasará. Cierto día un rey muy noble, hubo un golpe de estado en contra de él y dice que tuvo que huir a las montañas, tuvo que dejar su reino, su palacio, sus riquezas y se tuvo que ir a vivir a una cueva.
Y entonces él pidió a sus más allegados que le dieran una frase, porque él no tenía palabras, no tenía pensamientos para motivarse, para sentir que algo iba a suceder, algo positivo. Sin embargo, uno de sus consejeros recordó que le había dado un anillo que contenía una frase encerrada en él antes de que sucediera el golpe de estado. Entonces dice que mientras estaba en la cueva recordó que el anillo se lo dio el consejero y le dijo: ábrelo cuando tengas una situación muy impactante en tu vida. Entonces el rey dice que abrió el anillo, sacó la nota y la nota decía: esto también pasará. Recobró fuerzas y dijo: tienes razón, esto no será permanente. Y después de un tiempo recobró fuerzas, recobró poder, su ejército, y luchó contra los que habían invadido su reino, recuperó su reino, sus riquezas, y que la gloria de su reino fue restablecida otra vez. Y mientras estaba en su palacio viendo su reino, viendo a su pueblo, a su gente, dice que él se sonreía y él disfrutaba. Pero de repente su consejero le dijo: mi rey, creo que este es un buen momento para que vuelva a ver su anillo. Y el rey recordó la frase que el anillo decía: esto también pasará. Y cuando caminamos con Dios, todo lo que vivimos en la tierra es pasajero, porque Él es lo único eterno que tenemos en el corazón. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a su único Hijo, a quien has enviado a la tierra. Porque Él sí es eterno, Él sí es para siempre. Por eso puedo decirte, y te acabo de decir, todo estará bien si caminas con Cristo Jesús, porque Él es eterno. Él tiene la fuerza, el poder para ayudarte a salir adelante y darte victoria en lo que enfrentas. ¿Cuántos dicen amén a eso? La resurrección es la evidencia que su sacrificio en la cruz fue aceptado por el Padre. Y su resurrección es nuestra seguridad en Él, en su resurrección. Por su sacrificio tenemos el perdón. Por su resurrección tenemos la victoria. El Cristo resucitado no negará tu dolor en la aflicción, no negará tu sufrimiento en el dolor. Al contrario, el Cristo resucitado se hace presente en tu dolor, en tu agonía, en tu tristeza. Si estás aquí hoy tal vez con un dolor, con una tristeza, con un sufrimiento, que solo hoy te aseguro que el Cristo resucitado, aquel que ya conquistó la muerte, está aquí. No solo está aquí, sino que está aquí para ti, para mí. No solo en conjunto, sino individualmente, personalmente. El Cristo resucitado está aquí, aunque no lo puedas ver. Y tal vez el dolor o lo que sientes no te permite ni siquiera sentir su presencia, porque hay momentos que uno a veces no siente. Pero es la fe de creer, de poder decir: Señor, yo sé que estás conmigo. Y hoy, tal como María, te llama por tu nombre: José, Ángel, Sebastián, María. Pero hoy el Señor mismo te llama por tu nombre, porque Él te conoce. Él sabía que viviríamos tal vez con temor a la muerte. Sin embargo, Él decidió morir, cruzó el río de la muerte para darnos a conocer que ese río no es el fin en el que tú te ahogas, en el que yo me ahogo, que no es el fin de la historia del ser humano.
que tu fin y mi fin, aunque hoy experimentes tristeza tal vez por un poco de tiempo, aflicciones por un poco de tiempo, pero que tu último capítulo, escrito con tinta de sangre del Salvador, tiene un final, ahora sí, verdaderamente feliz por la resurrección al lado de Cristo Jesús, en un lugar donde ahí sí no hay muerte, no hay dolor, no hay llanto. Ahí, aquí, de este lado del sol, sí habrá. No te voy a tratar como alguien ignorante, decirte, oh, se terminará el dolor, se acabará la tristeza. No voy a jugar con tu sentimiento. No voy a insultar tu intelectualidad. Eso sería un evangelio barato. Decir que ya no va a haber dolor, tristeza, aflicción, llanto, problemas, luchas. ¿Cómo? La vida está hecha de problemas. Que ya no vas a enfrentarte tal vez al suspiro fátido de la muerte, que un día caes enfermo y sientes que vas a morir. Eso es la vida. La vida es hoy, es este momento. La Biblia dice que nuestra vida es como la neblina, que amanece y el sol sale y la desaparece. Que nuestra vida es como la flor del campo, que por la mañana florece y por la tarde, con el calor del sol, dejó de existir. Pasa el viento y se lo lleva y ya no quedó memoria de la flor. Es la vida del ser humano. Las luchas, los problemas son esos rayos abrasadores del sol diciéndonos que un día vamos a llegar al final. Sin embargo, el Cristo resucitado camina con nosotros día a día, momento a momento. Por eso es que tú y yo podemos confiar, no solo hoy, no solo mañana, sino cada día. Cada día. Si te toca sobrevivir por el medicamento, porque el milagro no llegó, aprende a vivir caminando al lado del Cristo resucitado, sabiendo que Él no se quedó sentado en el trono diciendo, yo ya estoy glorificado. Él no solamente se levantó de la tumba, Él salió de la tumba y caminó hacia el afligido, hacia el triste, hacia el débil, para confirmar la esperanza que solamente hay en Él y en su resurrección. Y en este día de resurrección, ponte sobre tus pies, por favor.